nunca se tuvo más y mejores herramientas para conectar a las marcas con los consumidores de una manera profunda, integral y sobre todo sostenible en el tiempo. La creatividad es un activo estratégico para cualquier marca, para cualquier negocio, para el país, para el mundo. ¿Qué hace un ingeniero liderando la industria creativa chilena? La inteligencia artificial es el salto tecnológico más importante que desde que se tiene razón. Más que internet, más que cualquier cosa. Olvida, es más que la escritura. ¿Y hoy día hay algo que no le delegarías a la inteligencia artificial? Una idea creativa no es un intangible. Una idea creativa hoy día mueve el mundo. Bienvenidos a Historias de Marketing, un espacio donde nos conectaremos con protagonistas del marketing y la publicidad para aprender de sus experiencias, conocer detalles inéditos de su recorrido y potenciarnos como profesionales relacionados al marketing. Hay personas que no llegan al marketing por vocación creativa, sino por una obsesión: entender cómo crece un negocio. Partió desde los números, desde la lógica del management, pero estudiando en España se cruzó con una idea que le voló la cabeza. El marketing no era solo comunicación, era una palanca real de crecimiento y cuando lo vio, entró con todo. En ese camino se fue rodeando de gente clave, conectando puntos y empujando una convicción: que la creatividad deje de ser el adorno y tome el lugar que le corresponde como eje fundamental del desarrollo económico. Hoy, desde la Cámara de Empresas Creativas, está empujando esa conversación a espacios donde el marketing nunca ha estado presente. Mientras tanto, como CEO en Havas, con más de 25 años de recorrido, ha liderado una forma de hacer marketing que hoy marca una diferencia, convirtiendo datos en decisiones, creatividad en crecimiento y tecnología, hoy potenciada con la inteligencia artificial, como una palanca estratégica para impactar en el negocio, en los equipos y en la cultura. Bienvenido, Esteban Calvo, a Historias de Marketing. Muchas gracias. ¿Qué tal? Todo bien por acá. Don Peter. Feliz de tenerte acá en esta conversa para poder aprender de tu tremendo recorrido, tu tremenda historia, conocerla, aprender y generar algo de valor para los que nos escuchan. Muy bien. Vamos al grano. ¿Qué hace un ingeniero liderando la industria creativa chilena? Bueno, primero que nada, yo no soy ingeniero, soy ingeniero comercial, que no es lo mismo. Un ingeniero te diría que los ingenieros comerciales no somos ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los ingenieros son mucho más de números que los comerciales. La carrera mía es una carrera que, si bien está dentro de la rama de ingeniería, tiene mucho humanista, es una carrera bien humanista. Pero bueno, yo estudié efectivamente ingeniería comercial y cuando me gradué nunca se me pasó por la cabeza que iba a trabajar en esto. No estaba por lo menos en la canasta de opciones. No. ¿Tu hoja de ruta no era eso? No, para nada. Yo estuve viendo cosas cuando salí de la universidad en qué quería trabajar y bueno, había un montón de oportunidades por el área de marketing, finanzas. Todo, pues, recursos humanos, operaciones. La verdad que la carrera te ofrece en ese sentido oportunidades bien amplias, pero no muchas en este mundo en el que estoy. Si bien el marketing es una de las ramas, yo cuando estudié la carrera el marketing a mí como que no me sedujo mucho, como que eran los ramos, no sé, eran como los ramos fáciles, como que no era lo que yo buscaba con mi carrera. Así que cuando salí me fui a trabajar en finanzas. Trabajé en el mundo financiero, en una empresa en temas de evaluación de proyectos. Después me fui a trabajar a un banco. Estuve en una mesa de dinero, moneda extranjera, hacíamos operaciones financieras complejas de financiación, pero siempre un mundo muy, muy financiero. Y ese fue como mi inicio. Para mí la publicidad como que la veía en la tele nomás. Era como una cosa que no estaba dentro de mi, como te decía, de mis opciones. Y después, pues pasaron los años, me fui a estudiar a España, me fui a hacer una MBA en la Universidad de Navarra, en el IES, en mi segunda alma mater. Primero está la Católica, después está el IES, después viene una tercera. Y me fui a estudiar un MBA, que es un máster en negocios, básicamente. Y ahí, bueno, yo venía del mundo financiero, me tocó tener unos ramos de la universidad de marketing como que me hicieron entender el marketing de una manera muy distinta como hasta ese momento yo lo entendía. Yo como que en el IES me di cuenta que el marketing tenía mucho de análisis, mucho de números, mucho más de lo que yo pensaba. Era mucho más racional de lo que yo pensaba el marketing. Entonces como que ahí sí me fue seduciendo mucho el marketing. Y traté de buscarme, entre el primer año y el segundo año tenés que hacer una práctica.
traté de buscarme algo que fuera un poco distinto de lo que yo ya venía haciendo en el tema financiero. Fui a trabajar en una consultora, en un área que si bien no era de marketing, el consultor, la consultora en la que yo trabajaba era una consultora muy de marketing. Entonces, yo trabajé en un proyecto trabajé en un proyecto de explosivos para la minería. O sea, no tiene nada que ver con el marketing. Pero cuando terminó ese proyecto, trabajé con este profesor que era parte de esta empresa consultora. Ahí como que se me abrieron algunas puertas interesantes por el lado del marketing a través de esta misma empresa consultora. Y una de esas cosas fue venirme a Chile, después ya que pasó el segundo año, y ya con mi experiencia en esta consultora esa consultora se llama Europraxis, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero una consultora española. Cuando terminé el segundo año, ahí sí se me abrieron oportunidades. Yo sí activamente estaba buscando irme más al mundo del marketing. Estaba buscando, incluso estuve hablando con marcas chilenas para volverme a Chile a trabajar en áreas de marketing. Me acuerdo que me vine a entrevistar con varias a Chile. Y justo se dio una coyuntura que era, en ese momento, estamos hablando del año 2000, en ese momento el mundo era bien distinto de lo que hoy día. Era un momento en el que en la gestión publicitaria de las agencias en ese tiempo, no sé si tuviste Mad Men, pero dentro de la agencia existía un área de creatividad, un área de cuenta y un área de medios. Típicamente eso era lo que era una agencia de publicidad. La estructura clásica, tradicional. Claro. Pero en ese momento, era el año a fines de los 90 y principios de los 2000, estaba empezando como a sofisticarse mucho el tema de la planificación y compra de medios de publicidad. ¿Por qué? Bueno, porque habían herramientas que permitían hacer mediciones de audiencia y estimaciones de planes de medios, o sea, hacer una planificación con herramientas mucho más sofisticadas de las que habían antes, y por lo tanto esa sofisticación, esa especialización fue creando una nueva área dentro de la publicidad, que fue el área de las agencias de medios. Entonces a mí me tocó venir a Chile a abrir una de las primeras agencias de medios que se abrieron en Chile, que en ese momento se llamaba Media Planning. Y nosotros, bueno, le tocaba a Chile, pero habían abierto ya esta compañía, que era una empresa de origen catalán, de Barcelona, que en Barcelona tenía 15 años, es más, es una empresa que se fundó como en el 78 en España. Yeah. Nos llevaban una delantera, obviamente. Y entonces era venirse a Chile a armar un modelo de negocio que prácticamente no existía. Digo prácticamente porque habían otros que en paralelo también estaban empezando a instalarse en Chile. Pero, ¿y antes cómo se hacía antes? Eran los departamentos de medios, eran parte de la agencia de publicidad. Entonces tú tenías un área creativa, un área de medios y un área de cuentas dentro de la misma agencia. Entonces, finalmente la agencia era una agencia que hacía todo, hacía la cadena completa del servicio. Pero la planificación de medios era antes, digamos, muchos años atrás, era una planificación de medios que se hacía con las herramientas que habían y con los medios que habían. Al final los medios eran menos, o sea, tenía ahí una fragmentación de la audiencia más bien baja. O sea, tenía, no sé, pues en ese tiempo cuando yo partí en Chile habían 4 canales de televisión, 5, 2 medios escritos, tenía ahí una radio. Bueno, habían radios, pero no muchas, o sea, había muchas radios, pero la audiencia importante habrán sido unas 4. Finalmente la audiencia se concentraba entre 5 medios, 6 medios, tenía el 70% de la audiencia, entonces los planes de medios no eran tan difíciles. Entonces un plan de medios igual había que hacerlo bien, pero eso se fue sofisticando más con la llegada de nuevos sistemas de medición de audiencia, la medición del rating. Y eso significó que esta área se transformara en una especialidad por sí sola. Entonces a mí me tocó armar una agencia de medios que fue una de las primeras, como digo, en Chile, Media Planning, y entrar en una industria que no conocía de agencias de medios. Yo tampoco, pues yo venía de la banca, así que para mí también yo no conocía la industria ni tampoco conocía mucho la historia de las agencias de medios. Me tocó como aprender, obviamente, mientras lanzábamos esta empresa en Chile. Y eso fue a principios del año, fue a fines del año 2000, pero a principios de los 2000. Entonces,
bueno, partimos con eso, con las agencias de medios, y ahí, claro, éramos, de alguna manera, en la industria éramos como entre el convidado Piedra y, no sé, pues el nuevo del patio, porque en el fondo el mercado no estaba acostumbrado a trabajar con agencias de medios. Entonces hubo que hacer todo un proceso de evangelización durante varios años a los clientes, incluso a la gente que uno traía a trabajar, era una empresa, como yo siempre digo, era como una empresa una empresa con explicación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque agencia de medios. ¿Agencia de qué? De medios. Ah, chuta, ¿y qué hacen? Chuta. Yo me acuerdo, cuando yo volví del MBA, mis compañeros de universidad me decían, ¿y a qué vaya a volver? No, a una empresa con explicación. Voy a una agencia de medios. ¿Agencia de qué? Siempre era lo mismo, agencia de medios. ¿Y qué hace? Y me demoraba como 10 minutos en explicar cada vez que me preguntaban a qué venía a trabajar. Entonces era algo bien novedoso. Y con el tiempo, bueno, año 2000 empezó a pasar el tiempo, los 3 primeros años fueron muy duros. Nosotros logramos establecer el negocio, pero con muchísimo esfuerzo, porque como te decía, había una evangelización que hacer. Y además había una resistencia natural de las agencias que tenían incorporadas dentro de su... Sí. No querían repartir la No, nadie quiere repartir tortas, pues, obviamente. Pero bueno, pero lo que fue pasando fue que estas mismas agencias grandes también fueron desarrollando sus propias agencias de medios. ¿Eh? Entonces, no sé, por poco tiempo, unos 3, 4, 5 años, ya había un mercado de agencias de medios grande, importante, bien establecido, formal, y con buenos players. ¿Ah? O sea, Chile siempre tuvo muy buenos, digamos, estaban todos los clásicos competidores a nivel global, estaban todos en Chile, y yo creo que se desarrolló una sana industria de agencias de medios. Y entonces, claro, en ese tiempo fuimos creciendo, pasaron los primeros 5 años. El grupo Havas Media, en ese tiempo, que originalmente era Media Planning, después pasó a llamarse Havas Media porque Havas es un grupo francés que fue comprando la participación de esta empresa catalana en España hasta llegar a un 100%. Diría que a partir del 2003, 2004 ya esta era una empresa 100% parte del grupo Havas, ¿ah? de Francia. Y el grupo Havas tenía a su vez también muy desarrollado a nivel global el lado creativo a través de su agencia. En ese tiempo se llamaba EuroRSCG. Y EuroRSCG estaba en Chile también. Estábamos nosotros por el lado de media, pero también por otro lado existía Euro. Y de a poco fuimos nosotros, bueno, creciendo, fuimos estableciendo relaciones con esa agencia, por supuesto, creativa, y con otras. Y se fueron presentando oportunidades. La verdad que a mí como que cuando empecé con esto de las agencias de medios, como que me fue picando el bichito de ir emprendiendo cosas. ¿Eh? Y durante todo el tiempo siempre he estado emprendiendo cosas nuevas. Yo tengo un amigo de la industria que siempre me dice, oye, da tanto root que no te veo, porque siempre que me veía habían 3 empresas nuevas. Fue una época en que fuimos creando muchas empresas especialistas en algo nuevo. Por ejemplo, nosotros el año 2003 creamos una agencia de medios especializada en digital, que en ese tiempo la parte digital era lo nuevo, era como hoy día hablar de la IA, en ese tiempo era hablar de los planes de medios digitales. Entonces teníamos una agencia especialista ¿Cómo que se se llama? llama Media Contacts. Entonces teníamos Media Planning, Media Contacts. Después creamos otra que se llama Arena, otra agencia de medios alternativa a la de Media. Después, bueno, por razones comerciales y también por intereses personales, me fui vinculando con el mundo creativo. A partir del año, por ahí, 2003, 2004, me tocó participar ahí con algunas otras agencias bien de cerca en el trabajo de construcción de marca con clientes que teníamos por el lado de media. Y se empezó como a gestar el interés de establecernos con una agencia creativa nuestra. Digo gestar porque con el socio que yo empecé el año 2010 con esta agencia, que es Joaquín Bascuñán, nosotros este proyecto lo teníamos más pensado como el año 2005, más o menos estábamos ya con la idea de hacer esto, y nos esperamos unos años, de forma exprofesa, dijimos vamos a esperarnos unos añitos, vamos
vamos a seguir cada uno en lo que está, pero en unos 5 añitos más vamos a reflotar este proyecto y lo vamos a lanzar. Entonces fue un proyecto que lo dejamos, entre comillas, como congelado en el tiempo, ¿eh? Y por eso a la agencia le pusimos Groenlandia. Cuando nosotros salimos con la agencia el año 2010, era nuestro proyecto que teníamos congelado, era la agencia creativa congelada en el tiempo. Bueno. Y el 2010, efectivamente, ahí llegamos, armamos esta agencia y ahí ya formalmente me tocó meterme mucho en el tema creativo. En paralelo me había estado también trabajando en otros temas, otros proyectos. Años antes, un par de años antes, yo había fundado también una agencia de comunicaciones corporativas, de PR, agencia de PR. Me tocó ser socio de otra. O sea, yo en agencias de PR he participado en 3. He fundado 2 y he participado en 3. O sea, también he metido mucho en el mundo del PR. Entonces ahí en ese tiempo me acuerdo, bueno, fundamos una agencia que se llamaba Vox Comunicaciones, con la Gaby Lotholz. Una agencia que hoy día es una super agencia de comunicaciones. Que es ella misma, ¿no? Ella sí, la Gaby. Y otras cosas, por ejemplo, también estuve en una agencia de trade marketing que traje con unos socios españoles. Traje también una consultora de CRM analítico que se llamaba Neometrics, también con españoles. La de trade marketing se llamaba Instor Media. No era trade marketing puro, era una agencia que todavía existe en el mercado también, ¿eh? Que es una agencia que lo que hace es vender, digamos, el punto de venta dentro de la sala de supermercados o no sé, pues, centros comerciales. ¿Eh? Por eso se llama Instor Media. Ya. Es una empresa que también en España es muy grande. Entonces también en ese mundo también estuve metido. Y todo esto pasaba durante estos primeros 10 años, ¿eh? En este mundo de la publicidad. Entonces, bueno, y después, ya la segunda década, una década que se complejizó todo mucho más. Yo siempre digo que esta es una industria en la que estamos, curiosamente, cada década viene un salto tecnológico que te revuelve... Te cambia la regla. Te cambia todas las reglas del juego. Y eso viene hace muchos años, ¿eh? Esto partió, si uno mira para atrás, cada 10 años viene un salto tecnológico importante. Ahora está un poquito, yo diría que ahora estamos cada 5. Pero claro, en un minuto fue la radio, después vino la televisión en blanco y negro, después otra década vino la televisión en color, después otra década vino Internet, la década siguiente, ya estamos en el año 2000, la década siguiente vino la telefonía móvil, el 2G y el 3G, que eso permitió el traspaso de datos a través de los teléfonos, ¿eh? Datos, texting, pues, bueno, fue obviamente el primer momento, el nacimiento de Internet móvil. Y después vino el 4G. 4G, otro salto importantísimo, que 4G permitió el traspaso de video y eso hizo que existieran las redes sociales. O sea, las redes sociales vienen con el 4G, un producto del 4G. Después vino el 5G, el año 2020. El 5G fue un salto también tecnológico súper importante, 10 años después, pero sí, esto es matemático. Y el 5G fue, bueno, lo que trajo una nueva era también, que es obviamente un mundo obviamente de redes sociales, un bien reloaded, pero también permitió o está permitiendo. Bueno, vino la pandemia entre medio. La pandemia, dicen que también tuvo mucho que ver el 5G con la pandemia. Son cosas, teorías que no sé si son verdad, pero la realidad es que a propósito coincidió con la llegada del 5G que vino la pandemia. Y la llegada del 5G junto con la pandemia y las mayores capacidades de computing en el mundo hicieron que se desarrollara de forma acelerada algo que se iba a desarrollar, pero que se iba a demorar 10 años más. Era la década que venía. Entonces esto se aceleró. Full. Y tuvimos saltos tecnológicos que fueron demasiado gravitantes en el mundo. Nosotros aceleramos en 3 meses lo que podríamos haber hecho en una década a propósito de la pandemia y del 5G. ¿Ah? Por ejemplo, hay un dato que es bien impresionante, pero en ese momento la compañía Apple, que era la compañía más valiosa del mundo, justo había logrado llegar a valer $1 trillion. O sea, 1 millón de millones de dólares. Se había demorado 23 años en valer $1 trillion y se demoró 11 meses en valer 2. Entonces, eso pasó durante el momento de la pandemia, porque se aceleró todo, se aceleró
la transformación tecnológica con nuevas capacidades, nuevos capabilities que venían a propósito de este 5G, que es muy, muy relevante. Y eso fue 2020. Y ahora estamos en el 2025, por eso digo, ahora ya pareciera ser que ya no son cada 10 años los saltos tecnológicos, ahora cada 5. Bueno, la verdad que antes del 2005, ya año 2022, más o menos 2022, sí, 2022, 2023 empezaron ya los primeros desarrollos importantes en materia de inteligencia artificial. Y por lo tanto, bueno, de eso se derivan muchas otras cosas y oportunidades. Se vuelve a barajar de nuevo la industria de la publicidad, de la creatividad, de los medios. Y si hoy día uno parado ya en marzo de 2026, uno mira lo que han sido toda esta historia, 25 años no parece mucho, pero no sé, uno en el año 2000 nunca se habría imaginado una cosa como la que estamos viendo hoy día. Es imposible imaginárselo. Son saltos demasiado relevantes. Han nacido compañías. Piensa que estos 25 años nacieron de los 7 magníficos. Los 7 magníficos, voy a decir, hay 7 y 6 magníficos. Los 6 magníficos, que son los que tienen que ver con el mundo del contenido, que son Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta. Y yo pongo Netflix, a pesar de que Netflix es un magnífico de los chiquititos, pero hace grande. Representan hoy día el 25% del valor bursátil de Estados Unidos. ¿Ya? 25%. Impresionante. Y todas estas compañías se crearon en estos 25 años. ¿Ah? Bueno, Apple se creó antes, pero la realidad es que se creó en el 84, ¿ah? O antes incluso, pero el primero, así como el granito fue el 84. Pero más o menos, durante estos 25 años han tenido un desarrollo que ha sido súper exponencial y que hoy día son la base prácticamente de todo el desarrollo mundial. ¿Ah? Entonces, el mundo es completamente distinto, las reglas del juego son distintas, las formas que tenemos hoy día de hacer creatividad, las formas que tenemos de planificar audiencia, ya ni siquiera te hablo de planificar medios, ya como que no existe eso. Hoy día uno planifica audiencia directamente. ¿Ah? Entonces, es un mundo que es bien irreconocible respecto a lo que fue 5 años atrás, por supuesto que 10 años atrás, ni hablar hace 15 y con 25 no hay ni color. ¿Ah? Entonces, el mundo hoy día que nos toca, en el que nos toca trabajar es un mundo en el que nos toca aprender. Nos toca aprender a hacer cosas de una manera distinta a cómo se solían hacer. Se necesitan nuevos capabilities, se necesitan obviamente nuevas tecnologías, nuevas formas de entender la comunicación, nuevas formas de entender todo, ¿ah? La creatividad, los medios, los contenidos, todo, absolutamente todo. Es un momento súper apasionante para mí. ¿Ah? O sea, yo creo que yo que tengo la suerte de haber vivido estos 25 años y mirar cómo ha sido la evolución de nuestra industria, creo que este es el mejor momento de todos los 25 años para atrás. ¿Por qué? Porque tenemos las mejores herramientas, o sea, nunca se tuvo más y mejores herramientas para entender al consumidor, nunca se tuvo más y mejores herramientas para conectar a las marcas con los consumidores de una manera, de una manera integral, profunda, integral y sobre todo sostenible en el tiempo. ¿Ah? Yo creo que eso es algo que hoy día los que trabajamos en marketing debiéramos estar muy contentos. Estamos viviendo el mejor momento. Por eso siempre digo en mi WhatsApp, yo pongo enjoy the ride, digamos. O sea, tenéis que aprovechar y disfrutar el momento, porque es un momento muy apasionante para nuestra industria. Verdad. Y así hay que entenderlo. Seguro. Y cuando dijiste lo de planificar audiencias versus planificar medios, ¿cuál es la diferencia? Es una gran diferencia porque cuando uno antes hacía ese trabajo, uno planificaba literalmente el medio, hacía una campaña y quería estar en Canal 13. Pero porque quería llegar a la audiencia por que supuesto, llegaba al 13. Los medios representaban determinada audiencia. Un canal de televisión podía tener un 30% de la audiencia en algún momento. O sea, un partido de fútbol o, qué sé yo, el Festival de Viña, son grandes hitos. Para que hoy día, por ejemplo, un Super Bowl, el Super Bowl hoy día tú no puedes hablar de un medio, tienes que hablar de las audiencias que son capaces de generar. Imagínate lo que pasó hoy día, por ejemplo, hace un mes atrás con el Super Bowl.
con la presencia de Bad Bunny, eso no se lo puede atribuir un medio, eso es un contenido que trasciende a cualquier medio, es un contenido que se va a seguir repitiendo y va a tener distintas formas de expresión, y eso es una nueva forma de entender esa planificación. O sea, cuando yo quiero llegar con una marca a una determinada audiencia, ya no planifico medio, sino que planifico directamente la audiencia. ¿Está? Y tiene las herramientas para hacerlo además. Está el mundo digital, obviamente, que es muy virtuoso en herramientas y en información que tú puedes manejar para poder llegar bien a tu audiencia de forma eficiente, de forma efectiva. Y entonces, incluso un medio tradicional hoy día genera un determinado contenido que por supuesto pasa por su televisión, por su cadena de televisión, pero después viene ese mismo contenido en otro formato y aparece en los YouTube, en fin. Sí, pues el contenido va a ser de las audiencias, y las audiencias también lo distribuyen, lo Por comparten, supuesto, lo hoy día, modifican incluso. Exactamente. Entonces el contenido hoy día es lo más irrelevante. O sea, si uno quiere hablar de audiencia, lo más relevante es pensar en el contenido. Ya no piensas tanto en el medio, sino que piensas, bueno, ¿cuál es el contenido que yo voy a buscar para poder llegar a mi audiencia de forma a conectar. Eficiente? Eficiente ya no solo un tema de costo-beneficio, tiene que ver también con la tipología de contenido. Hay contenidos que me interesan más que otros. Para una marca puede ser más interesante un determinado contenido que otro. Hay un ejemplo súper reciente acá en Chile de un, para mi gusto, uno de los un hito arquitectónico, un hito del deporte y del entretenimiento, que es el Claro Arena. Yo creo que el Claro Arena, en el cual un proyecto en que estuvimos bien involucrados nosotros, el Claro Arena es un súper buen ejemplo de cómo un recinto que solía ser un estadio de fútbol se convierte en un lugar multipropósito que está lleno de contenidos permanentemente. Y esos contenidos son contenidos que están siendo monetizados por marcas que permitieron que este proyecto existiera. O sea, el naming right permite finalmente que este proyecto se haga realidad, y ese naming right obviamente tiene una rentabilidad, si tú lo quieres mirar de ese lado, que finalmente son todo lo que está pasando dentro de ese contenido. Y a eso se asocian marcas en las camisetas, marcas que se asocian también a la indumentaria. Y hoy día para mí es un ejemplo. Bueno, de hecho lo pusimos como uno de los contenidos del último festival de los premios CREAS que hicimos el año pasado. Fue súper interesante la explicación, digamos, la presentación que se hizo sobre este caso, tanto por el lado de la institución Cruzado, como también por las marcas que estaban detrás y que permitieron que hoy día esto se convirtiera en un caso único, un caso único, y que esperamos no sea único en el tiempo, que se sigan desarrollando otros casos similares, porque creo que esto es algo, nuevamente, del mundo del contenido, es algo que va a generar nuevas audiencias, nuevas formas de conectar con las personas, a través de las pasiones, a través de las emociones, a través de la música, en fin. Yo creo que ese es el camino hoy día. El camino es no quedarse con lo tradicional, no quedarse con lo que solía ser, sino que hoy día entender que las marcas tienen que conectar con las personas de una manera mucho más nativa, mucho más nativa. Y esa forma de conectar nativa tiene que ver con los contenidos que las audiencias consumen. Por eso hablamos de la planificación de audiencia. Tal vez la respuesta fue más larga de lo... Está perfecto. Pero eso es. Eso por el lado de los medios. Por el lado de la creatividad, bueno, obviamente también ahí hay todo un mundo nuevo, que todas estas tecnologías han ido potenciando, también nuevas formas de desarrollar contenido. Hoy día, con la inteligencia artificial, uno siempre habla, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero la realidad es que hoy día hay un potencial enorme de hacer más y mejor creatividad, enorme, y que tiene que ver mucho, obviamente, con las nuevas tecnologías y en particular la inteligencia artificial. El que no la ocupe, bueno, hay una frase clásica que todo el mundo dice, que ya yo por lo menos la he escuchado varias veces, pero la frase dice que la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, sino que los humanos que lo utilicen sí los van a reemplazar. Y eso es verdad. Eso que tiene que ver con lo mismo que ha pasado con otras tecnologías que se han desarrollado en el pasado. Tal cual.
Bueno. Oye, Esteban, y tú entraste como ingeniero comercial, entraste a la industria creativa, Sí. donde un mundo donde Bueno, hay, primero- donde hay primero- artistas, sí. o hay publicistas, hay redactores, hay diseñadores. ¿Te topaste ahí con algún prejuicio, alguna barrera? No, al contrario. ¿No? No, ¿Te miraron como bicho raro? no. ¿Alguna vez? Llegando. No sé, no, yo a lo mejor yo me sentía más bicho raro de lo que me miraba el resto, pero no, la verdad que no. Tengo muy buenos amigos en la industria creativa, grandes amigos. Me encanta además la industria de la creatividad. Yo, habiendo trabajado tantos años en esto, he aprendido que la creatividad tiene un valor demasiado trascendente en todo lo que hacemos, en todo, absolutamente en todo. Y sin lugar a dudas, la creatividad es un activo estratégico para cualquier marca, para cualquier negocio. ¿Tú te consideras creativo? ¿Has desarrollado el músculo? Sí, ¿El ojo? bastante. ¿Ah? Sí, hay varias campañas que salen de mi cabecita. ¿Ah? Bien. Algunas. Sí, Obvio. sí. Sí, uno va desarrollándolo, por supuesto. Y además me interesa mucho, ¿ah? Me interesa mucho. Ya. Pero bueno, yo creo que como te decía, la creatividad tiene que ser o sea, tiene que entenderse como un activo estratégico. Perfecto. ¿Ah? Como un activo estratégico. Porque lo es, para la marca, para el negocio, para el país, para el mundo. El mundo, sí, Sí. po. Y eso, conectando con eso, ¿cómo crees que la creatividad es un eje para el desarrollo de la economía de un país? ¿Es realmente así? Estoy seguro que sí. Ya, Estoy 100% seguro de eso. excelente. En Chile nosotros, hace un par de años atrás, nosotros hicimos, digo nosotros porque yo venía como miembro del directorio de la CHAP. La CHAP, Exachap. Claro, es que pues, te hablo de la CHAP porque en ese tiempo era la CHAP todavía. Me tocó vivir los últimos años, los últimos 2 años de la CHAP, de hecho. La CHAP es una asociación de agencias Asociación de Chilena agencias. de Agencias de Publicidad, que es una asociación que cumplió más de 70 años. ¿Ah? Es una asociación muy antigua y muy reconocida. Pero en el momento en el que estamos, hace un par de años atrás, bueno, lo que se venía viendo es que nosotros estábamos de alguna manera como industria creativa un poco subrepresentados. ¿Ah? Subrepresentados. ¿Por qué? Porque la creatividad va mucho más allá de lo que puede ser entendido como la publicidad. La creatividad tiene expresiones que son súper amplias y que tienen espacio en una misma industria. O sea, tienen espacio a ser entendidas dentro de una misma industria. Por ejemplo, bueno, aparte de la creatividad publicitaria clásica que uno conoce, hay expresiones de creatividad a través de las agencias de comunicaciones, hay expresiones de creatividad a través de las agencias de medios, hay expresiones de creatividad a través de las productoras, Tecnología, de las empresas de PR. investigación de mercado, son insumos fundamentales para la creatividad. Incluso los medios hoy día son también insumos estratégicos para la industria de la creatividad. Entonces, nosotros entendimos eso y lo que quisimos fue ampliar el espectro de representantes de esta industria en la Cámara. Y creamos la Cámara de Empresas Creativas. Ya no hablamos de agencias de publicidad, sino que hablamos de empresas creativas. La Cámara de Empresas Creativas. Y en la Cámara de Empresas Creativas tenemos distintos sectores industriales, dentro de nuestro rubro, por supuesto, de la creatividad, que hoy día forman parte y que en el fondo, bueno, representan un amplio ecosistema que nosotros estamos convencidos de que es estratégico para la matriz productiva del país. Estratégico. Y no lo sabíamos. Eso es lo más increíble. A lo mejor no lo sabíamos. Estamos trabajando en una industria, en lo que se hace en creatividad, se entiende como en el resultado a lo mejor como más directo de lo que es la campaña y todo, pero la realidad es que eso tiene efectos que son multiplicadores en la economía, efectos multiplicadores. De una campaña, de una idea sale una campaña, de esa campaña sale un determinado resultado de marca y de negocio, y ese resultado de negocio sale más empleo, sale más... En fin, hay un efecto multiplicador en la economía
que es sumamente relevante. Y ese efecto multiplicador no lo sabíamos, o sea, no lo entendíamos así. ¿Y tú crees que Y los empresarios o los dueños de las marcas tienen estamos ¿saben en eso? Estamos en eso. Llevamos un par de años con la cámara. Nosotros cuando empezamos con la cámara y ya con este entendimiento de nuestra industria de creatividad, con este entendimiento de mayor amplitud de lo que era el ecosistema creativo, lo que nos propusimos en ese minuto fue que, bueno, vamos a hacer y parecer. O sea, seamos y parezcamos. O sea, nosotros tenemos que tener un espacio en la matriz empresarial chilena que sea el que nos corresponde y no estar subrepresentados. Si nosotros somos muy relevantes para el desarrollo económico de nuestro país, tanto económico, social, político, porque somos un eslabón estratégico en cada una de las, bueno, de esas dimensiones de lo que es el país. Y entonces teníamos que visibilizarlo de alguna manera. Y una de las formas que nos propusimos fue, bueno, entremos como cámara, seamos parte de este ecosistema empresarial del país. Y una de las iniciativas como más inmediatas que trabajamos fue nuestra incorporación a la SOFOFA. Y uno diría, pero la SOFOFA, ¿qué tiene que ver la SOFOFA? La SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril. Sí, es como uno... ¿Dónde está la chimenea? Sí, aquí? sí. ¿Ah? Eso es como la pregunta natural. ¿Dónde está la chimenea? Porque la SOFOFA siempre como uno la ha entendido como empresas con chimenea, empresas productivas. Oye, pero ¿y quién te dijo que nosotros no somos productivos? Somos súper productivos. De hecho, esas chimeneas funcionan en gran medida gracias a nosotros. Porque sin creatividad no hay producto, no hay marca, no hay venta, no hay nada. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo porque se entendiera que nuestro producto, nuestra creatividad era súper tangible. Y tú me dices, pero eso es un intangible. Es que esto no es un intangible. Una idea creativa no es un intangible. Una idea creativa hoy día mueve el mundo. Mueve el mundo. Entonces, se entendió y nos aceptaron en la SOFOFA como socio gremial de derecho pleno. Hoy día somos un socio gremial con voto dentro de la SOFOFA. ¿Por qué? Porque somos una industria que representa un tangible que es estratégico. Estratégico en todo, absolutamente en todo lo que hoy día se produce, en todo lo que hoy día se hace. Por eso digo económico, social y también político. Increíble. Así que eso fue como un primer objetivo. Hoy día, bueno, pasó un añito ya que estamos empezando obviamente a participar. Yo creo que van a haber oportunidades interesantes para nuestro gremio, que hoy día es más amplio, como te decía, estamos representando distintas partes, distintos, digamos, eslabones de esta cadena de valor, y vamos a tener la oportunidad de poner todos nuestros temas que nos parezcan relevantes para asegurar nuestro desarrollo industrial, más que asegurarlo, para hacerlo sostenible en el tiempo. ¿Ah? Y todos los temas que tengamos hoy día tenemos la posibilidad de tener una agenda sectorial, una agenda, obviamente, una agenda que sea que nos ayude para el propósito de que nuestra industria sea una industria sana, una industria que tenga sostenibilidad, que sea una industria sostenible, pero también que las reglas estén claras, que seamos una industria transparente. O sea, estamos trabajando en todos esos frentes. Estamos en el fondo trabajando por el futuro de las nuevas generaciones que van a ser parte de nuestra industria de creatividad. Y yo creo que vamos súper bien encaminados, como cámara, súper bien encaminados. Se ha logrado bastante. Excelente. Sí. Imagino, Esteban, que te has topado a veces con algún gerente de alguna gran marca medio escéptico, que no ve el valor en la creatividad o en el marketing, que lo ve más como algo accesorio, pero lo fuerte para él es su producto estrella, que lo creó él, no sé, alguna empresa grande. ¿Qué le dirías tú así, como bien en simple, como para aplicarle el real valor, el valor estratégico de la creatividad, del marketing? Sí, no sé, la verdad que yo no... Bueno, siempre por supuesto que pueden haber escépticos, pero yo creo que las grandes marcas hoy día son todas marcas que dedican
una importante parte de su esfuerzo y sus recursos a la construcción de marca. El riesgo que viene ahora no es ese. Yo te diría que el riesgo es la tentación de ese gerente y de otros y de muchos. Hay una tentación de privilegiar el corto plazo sobre el largo plazo. Branding versus performance, ¿decís tú? Claro, al revés, performance versus branding. Claro. Entonces, esa tentación tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos hoy día, que es el mundo de la inmediatez, el mundo de la información está disponible de forma al instante, inmediata, en que tú, si quiero comprar algo, me meto a través de mi teléfono y lo compro. Y te llega al tiro. Y te llega al tiro. O sea, entonces, en ese mundo en el que estamos, hay un tema o una amenaza, si tú quieres, para la creatividad, de alguna manera, es que se privilegia mucho el esfuerzo inmediato del performance y en detrimento de lo que puede hacer el esfuerzo de construir marca. Y ahí, eso es un riesgo tremendo. Es un riesgo tremendo para las marcas, y eso tienen que entenderlo. Y hay muchos que no lo entienden. ¿Cuál es el riesgo? Que si la marca deja de ser relevante, deja de traccionar venta en el canal que sea. Puede ser e-commerce o puede ser en el presencial, pero deja de traccionar, y cuando deja de traccionar, el poder se le entrega 100% al trade. Entonces empiezan a aparecer las marcas propias, empiezan a aparecer las marcas que terminan siendo soluciones súper buenas igual, y que hoy día basan su comunicación en los reviews que tienen, y que tienen súper buenos reviews. Entonces, ahí hay un cambio de reglas del juego que cuando uno cae en la tentación de privilegiar el corto plazo por el largo, no hay que perder de vista que no es buen negocio en el largo plazo descuidar la marca. Y ahí es donde tenemos que, los marqueteros, tenemos que poner los warnings. Cuidado, que en el largo plazo la marca es la que tracciona. En el corto plazo lo que tracciona es el trade. Y el producto, por supuesto, el producto tiene que ser un producto adecuado, pero es que el producto hoy día, en el fondo, el trade hoy día democratiza de alguna manera el acceso a productos que antes era muy difícil porque no tenían marca. Hoy día el trade tiene un poder demasiado grande, y eso hace que el esfuerzo de marca sea hoy día todavía mucho más estratégico de lo que era antes. Sí. Y ese es como el warning que yo le pondría a ese gerente de marketing o gerente comercial o gerente general que tú me estabas mencionando. Bueno, buenísimo. Bueno, igual que tú, yo también llevo más de 20 años trabajando en esta industria, y como hablábamos, aparece internet, aparece el mobile, las redes sociales, y es como que yo lo que estudié versus ahora, antes, bueno, hacía un guión de radio, vía pública, un spot de tele, y estaba ahí listo. Pero ahora ya es como que cada cambio que hay, uno es como que uno parte de cero, ¿cierto? Sí. Y ahora la IA y va a seguir, y después algo más va a venir. ¿Qué recomendación me daría a mí como para mantenerse uno vigente en una industria que cambia tan rápido? A ver, lo que te voy a decir es que una cosa súper obvia, pero... Estudiar. Sí, no, por supuesto, hay que hacerlo siempre, pero yo creo que acá la recomendación que te haría a ti y a todos, digamos, y algo que tenemos que obsesionarnos todos, es que tenemos que incorporar la inteligencia artificial a nuestra cotidianidad. O sea, esto no tiene que ser una herramienta a la que le tengamos susto y que tengamos a los especialistas en. Nosotros tenemos que lograr que la inteligencia artificial sea parte de nuestras vidas. Tenemos que incorporarlo en lo que hacemos. Pero ya no estoy hablando del ChatGPT ni del Gemini y de todas estas cosas, el Copilot, que es como lo básico de lo básico de lo básico. Pero hoy día existen muchísimas herramientas que probablemente no sabemos que existen y que te hacen tu trabajo mejor. Te hacen hacer tu trabajo mejor, te hacen ser más competente, te hacen ser más oportuno en tu trabajo, te hacen ser más creativo también. Entonces, mi gran recomendación es eso, hacer todos los esfuerzos posibles por incorporar la inteligencia artificial a tu vida. Todo lo posible, porque la inteligencia artificial es el salto tecnológico más importante que desde que se tiene razón, en la historia de la humanidad. El más grande de todos. Más que internet, más que cualquier cosa. No, olvida, es más que la escritura. O sea, Wow. cuando se inventó la escritura, fue un gran salto tecnológico porque se empezó a transformar, se empezó a traspasar información, se empezó a capitalizar información y conocimiento. Sí. La diferencia que tiene la inteligencia artificial es que, a diferencia de la escritura, la inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones por sí sola. Y eso es algo que no tiene
un parangón en la historia de la humanidad. Es demasiado, demasiado relevante. Entonces, hay que saber convivir con esto y sobre todo aprovecharla. Más que saber convivir, hay que sacarle el máximo potencial. Y sacarle el máximo potencial significa incorporarla al servicio de lo que tú haces. ¿Ah? No solo en materia profesional, en todo lo que tú haces. Y no tenerle miedo, ¿eh? No tenerle miedo. Esto no se trata de una guerra contra la inteligencia artificial. Esto se trata de incorporar una tecnología que es de proporciones todavía inimaginables y que nos va a permitir un desarrollo del mundo y de lo que hacemos también bastante inimaginable. Ahí es donde uno aprende a entender el verdadero significado de la expresión, digamos, del concepto de exponencialidad. La exponencialidad, cuando uno lo ve en una curva así, que es como un cohete. ¿Qué es eso? Es esta curva algorítmica o curvas exponenciales. Bueno, la exponencialidad significa que el salto de un momento a otro seguido es un salto que no es lineal, pues, o sea, que es un salto que es varias veces lo que fue en el minuto anterior, en el día anterior, en el mes anterior. Entonces, nosotros hoy día estamos viviendo en un mundo exponencial. ¿Cómo hacemos para que dentro de este mundo exponencial sobrevivamos? Incorporando la inteligencia artificial lo más posible a lo que hacemos, a todo lo que hacemos. ¿Y hoy día hay algo que no le delegarías a la inteligencia artificial? Muchas cosas, pues, muchas cosas. El ser humano es el que tiene que... El ser humano va a ser es el que está llamado a controlar a la inteligencia artificial y no va a ser al revés. Hay muchas labores que hoy día son imposibles que las realice, y va a ser siempre imposible que las realice la inteligencia artificial. Por ejemplo, el estado de conciencia. ¿Cómo una inteligencia artificial va a entender lo que es una expresión de emoción? Solamente describiéndosela, pero nunca las va a sentir. Nunca, es imposible. Nunca las va a sentir. Cuando tú en una campaña tú quieres expresar emociones, por mucho que tú se lo expliques a una máquina, es muy difícil que eso se logre. Sí. Las emociones se logran en la medida que tú le inyectas humanidad a lo que estás haciendo. Y la humanidad tiene que usar la inteligencia artificial a su servicio, y no al revés. Oye, pero ponte ustedes en Havas. Están usando inteligencia artificial para su proceso, pero eso ha llevado, ponte, a eliminar ciertos oficios. Sí, claro, eso es evidente. Hay muchas que eso va a pasar, y está pasando en todos los rubros. Sí. Se eliminan tareas, más que oficios, se eliminan tareas, pero se crean otras. Se crean otras tareas que son igual o más importantes que la anterior. Entonces, claro, uno dice, oye, cuando apareció Amazon, se acabaron los reponedores, se acabaron los cajeros de supermercados. Sí, pues, es verdad. Pero aparecieron los repartidores, aparecieron las motos, las empresas de logística. Va evolucionando, ¿no? Finalmente. Se van eliminando oficios tareas y creando nuevas tareas. Bueno. Y eso pasa en todo, en todo. Y a nosotros también nos pasa, en la creatividad. Nosotros hoy día estamos en un proceso de transformación. Ahora mismo estamos haciendo todo un proceso de reestructuración interna para entender esto, entender que hay tareas que antes se hacían de una manera que ya no se tienen que hacer de esa manera. Y no hay que ser nostálgico con esto. No se tienen que hacer de esa manera, se tienen que hacer de otra manera. Y tienen que hacer otras tareas que antes no se hacían. Y apoyados siempre con la tecnología, la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos que nos permitan hacer más y mejor lo que hacemos. Y esto imagino que también va a cambiar, debiese impactar la educación de los jóvenes profesionales que van a trabajar en industrias creativas, pues siga cambiando. Yo siempre pienso en el redactor que hace la práctica y que le pedí, puta, ayúdame con un concepto, frase versus ChatGPT, por decirte algo bien básico, y podéis tener un segundo, 1000 opciones. Claro, y eso ahí es donde uno cae en la trampa de interpretar que estamos súper amenazados y que tenemos que tener y que hay que perder la pega, sí. Sí, y sí, la verdad que si tú no eres capaz no somos capaces de entender que las herramientas que hoy día están disponibles nos van a llevar a nosotros a hacer más y mejor trabajo creativo,
es posible que efectivamente te pasen por encima y te aplasten las nuevas tecnologías. Yo creo que ahí el desafío está en lo que te decía antes, en entender cómo se debe trabajar hoy día, cuáles son las labores que ya no se deben hacer y cuáles son las labores que sí se deben hacer. Y hay un espacio grande, inmenso, inmenso. Lo que pasa es que hay que darse el tiempo de entender esto, hay que darse el tiempo de estudiarlo, hay que darse el tiempo de estar permanentemente actualizando. Esto es una cosa que cambia todos los días. Google saca un producto prácticamente a diario, un producto nuevo. Impresionante. Y tú me preguntabas por los estudiantes. Yo veo para los estudiantes, hay mucha preocupación, ¿eh? Yo tengo mi hija y mi hijo universitarios, están preocupados, dicen, puta, ¿cuál va a ser ¿en qué voy a trabajar el día de mañana? Y las carreras tradicionales, yo creo que se han demorado mucho en incorporar esto que estamos hablando, incorporar las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de entender la naturaleza de la profesión apoyado de estas tecnologías y de estas nuevas capacidades. Y un ejemplo súper cotidiano, uno sale a la universidad, que tiene un título, tiene un cartón fantástico, oye, súper destacado, sacar distinción, todo súper bien. Pero hoy día te piden que tengáis certificaciones de Google, que tengáis certificaciones de Meta, que tengáis certificaciones... Por ejemplo, una parte de la economía mundial muy grande hoy día, pero súper grande, es la certificación en el desarrollo de aplicaciones para Apple. Eso es una verdadera universidad hoy día. O sea, si tú eres un experto en aplicaciones, tenés un futuro de esplendor. ¿Ah? Y eso te lo enseña Apple. Bueno, a lo mejor el día de mañana tener un cartón de Apple podría ser tan o más interesante que tener un cartón universitario. Imagínate que Apple sacara estoy hablando de Apple, puede ser cualquiera, digamos, una empresa tecnológica que sacara una certificación que fuera un título universitario. Y eso puede pasar en algún minuto. Entonces, la educación tiene que entenderse también, no amenazada, pero sí desafiada. Y ahí yo creo que falta todavía una inyección un poquito de adrenalina, ¿eh? Para que cambien cosas. Oye, si volviéramos, ponte cuando tenías 18 años, cuando estudiaste ingeniería comercial. Ingeniería comercial. Y ahí, hoy día, ¿volverías a estudiar lo mismo? O, no sé, yo tengo una hija que está en cuarto y tiene que ver que estudiar, está un poco ahí indecisa, media perdida, y de repente digo, entra a la universidad, se mete a curso, hace algunos cursos en distintos lados y empieza a trabajar en algo que le gusta y empieza ahí a descubrir, porque igual uno es chico, es difícil. Sí. ¿Cómo le harías? ¿Qué harías tú? Bueno, lo que les recomiendo a los que me preguntan, digo, a mis hijos y amigos, en fin, primero persigan sus intereses. O sea, Lo que te gusta. persigan sus intereses, claro, persigan sus intereses. O sea, si tu interés está por el lado de la salud, tu interés está por el lado de la economía, por el lado de los negocios, de la publicidad. Yo soy ingeniero comercial de profesión y soy publicista de corazón, claro. Para mí la publicidad, la carrera de publicidad hoy día debiera ser una de las carreras más lindas del mundo. Debiera ser una de las carreras más lindas del mundo. Y así se le tiene que entender. Es una carrera preciosa, tiene muchas oportunidades de desarrollo. Y claro, tú me preguntás, si yo volviera a estudiar, bueno, ¿qué haría? Probablemente haría lo mismo. O sea, volvería a estudiar mi carrera. A mí me gustó mi carrera. De hecho, yo he estudiado business siempre. ¿Y te ha servido también? Sí, me ha servido. Eso dicen. ¿Ah? Yo he estudiado business siempre. Estudié comercial, estudié después, hice un MBA, que es business, volví a estudiar business en Estados Unidos. Siempre he estudiado business. Pero siempre lo he entendido, ese conocimiento que yo he desarrollado, siempre lo he entendido dentro de una industria en particular en la que yo he trabajado siempre, que es la industria de la publicidad. La industria de la publicidad, y eso con todas sus derivadas, como te contaba. Yo he estado metido prácticamente, bueno, no sé si en todo, pero en muchas de las aristas que tiene esta industria. La creatividad, los medios, el PR, el CRM, el trade marketing, media, en todo, en muchas cosas. ¿No? Muchas cosas. Así que eso, yo creo que los jóvenes tienen que, primero, eso, entender y sobre todo perseguir sus intereses y luego, obviamente, estudiar la carrera y tratar de estar siempre totalmente Abierto. Claro, estar siempre estar como Inquieto.
estar inquieto, por supuesto, pero sobre todo tratar de absorber de forma permanente todos los avances tecnológicos que están pasando. Porque además esto está pasando en todos los rubros. No hay un rubro que se salve, ninguno. Ninguno. El que se te ocurra. Y eso, bueno, es algo que naturalmente el que esté más despierto a incorporar todo esto adelanto y todos estos desarrollos que, como te digo, suceden ya ni siquiera día a día, minuto a minuto van saliendo cosas. Y bueno, mientras más incorpores tú ese conocimiento en tu cotidianeidad, yo creo que mejor te va a ir, en cualquier sea la carrera que tú elijas, cualquiera. ¿Ah? Por eso yo te digo, en la nuestra, en la creatividad, en el trabajo que nosotros hacemos, la recomendación que yo hago y trato de también seguir personalmente es estar permanentemente incorporando conocimiento, nuevas técnicas a lo que hacemos cotidianamente. Por supuesto que la inteligencia artificial, por supuesto, eso por default. ¿Ah? Y yo creo que si eso lo haces, le vaya a ganar a los que no lo hacen. Así de simple. Seguro. Y así de simple. Así que yo creo que la invitación, la pelota está en la cancha. ¿Ah? Sí, hay que pegarle. Oportunidades. Lógico. Maravilloso. ¿Ah? Es un buen momento. ¿Ah? Yo siempre digo, estamos en el mejor momento o sea, cualquiera que se meta en esta industria ahora se está metiendo en una industria que está en su mejor momento. Mira. Lo que pasa es que hay que jugar el partido conectado con la actualidad. En buena forma física. ¿Ah? Sí, pues, y conectado con la actualidad. Pues. En buena forma, o sea, tenés que estar en forma. Hay que estar en forma. En buena forma física. Buen consejo. Oye, para ir cerrando, Esteban, la cámara. ¿Algún sueño que tengáis ahí? ¿Qué quieres lograr? Una ambición. Ahí soñando nomás, pero a ponernos un objetivo. Mira, nosotros nuestro objetivo más de fondo es que, bueno, en el primer momento lo que queríamos es darle el espacio que le correspondía a nuestra industria. Ampliar la participación. Ampliarla para darle el espacio que le correspondía. ¿Para tener más peso? No, un tema de peso, si el peso lo tenemos. El peso está, nosotros no hemos cambiado nada, solo lo que hemos hecho es ordenar de alguna manera lo que se entiende por industria creativa. Eso es la cámara. La cámara hoy día representa a un ecosistema creativo. Y por lo tanto ahí no hemos hecho mucho. Lo que estamos haciendo nosotros es que ese ecosistema creativo tenga una representatividad en el ecosistema empresarial. ¿Por qué? Porque creemos nosotros, o creo yo, esto es un tema a lo mejor, sí, pero voy a hablar por mí. Yo estoy seguro que en la medida que esa representatividad en el ecosistema empresarial sea visible, también se va a entender de mejor manera la relevancia que tiene la creatividad dentro de la matriz productiva de Chile. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a ese efecto multiplicador que hablábamos. Nosotros, y lo decía cuando estuve invitado en el panel de la Cámara de Empresas Creativas, de los premios, CREA, hay una función directa. A mayor creatividad, mayor valor económico, mayor valor de negocio, mayor valor país. Hay una relación directa y además multiplicadora. Entonces, si nosotros hoy día como industria creativa representamos alrededor de un 2% del PIB de Chile, más o menos, entre un 2 y un 2,5%. Hay países más desarrollados están en el orden del 5%. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿son desarrollados por eso? ¿O porque son desarrollados representan, no sé, la verdad que no sé. Pero un 5% es algo grande, exponencialmente más importante que un 2% de algo chico. Entonces, yo estoy convencido de que si nosotros como Cámara logramos en el tiempo, esto es un sueño de largo plazo, que ese 2% sea un 3, un 4, un 5 el día de mañana, yo estoy seguro, esa es una convicción personal que tengo, un dogma, de que Chile, nuestro país va a ser un mejor país, un país mucho más desarrollado en todo. Porque somos un eslabón fundamental en el desarrollo. Estoy convencido de eso. Entonces, la Cámara tiene que lograr
que se visualice esa relevancia y que bueno, que las compañías apuesten por la creatividad. Que apuesten por la creatividad porque la creatividad es un eje de desarrollo. Y a mayor creatividad, mayor desarrollo. Y eso, entonces, bueno, si ese 2% pasa a ser un 3, un 4, un 5 el día de mañana, el país va a ser mejor. Y así de simple. Es una relación súper directa. Excelente, me gusta la visión como esperanzadora, positiva de lo que sería la industria. A veces uno se topa con mucha conversa de que, que las agencias, que los grupos, que está la cagada, weón. Es como, en cambio, todo lo contrario. Yo pienso todo lo contrario. Me encanta. Y la Cámara piensa todo lo contrario. Nuestra Cámara, muy bien representada por el directorio que tenemos, un directorio de lujo, estamos todos súper alineados con esa idea de que somos muy relevantes para el desarrollo económico, social y político de nuestro país. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de la industria en la que estamos, súper orgullosos. Y yo te digo, la carrera de publicidad tiene que ser reconocida como una de las más lindas del mundo. Eso. Buena frase para terminar. Maravilloso. Ya, pues, Esteban, muy bien, pues. Estamos listos. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda tu historia. Se aprende harto de conversar, de compartir. Me encanta tu mirada. Así que nada, pues muchas gracias, Esteban Calvo, por ser parte de Historias de Marketing. Historias de Marketing, un podcast de Resol.